una vez más delante de la presencia de nuestro Dios para escuchar su palabra. Me gustaría que me acompañara ahí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Hoy estuvimos meditando este pasaje. Seguramente lo meditó, lo leyó. Y hoy vamos a estar viendo este capítulo 26 con el rey Usías. Solo voy a darle lectura al verso 5. Capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Verso 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio, Señor, de poder ir a tu palabra y reflexionar sobre ella. Porque al final, Señor, ese es el propósito, Padre. Que a través de tu palabra podamos tener ese entendimiento y la obra de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos da, Señor, comprensión y entendimiento de tu palabra, esté actuando en nosotros. Señor, que el día de hoy nuestras vidas salgan desafiadas a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lo que vamos a hacer es ver el contenido del capítulo 26 y ir relacionando lo que estamos viendo con algunos pasajes que ya nosotros vimos anteriormente. Y lo que vamos a terminar haciendo es viendo este capítulo 26 en relación al Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al verso 1, dice de la siguiente manera: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Sí? Seguramente en la semana también estuvimos meditando y meditaron ustedes en el capítulo 25. Verso 2 dice: Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Verso 3, de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? Amasías su padre. ¿Sí? Entonces dice que hizo lo recto. Verso 5. Es el verso que leímos al principio. Leemos juntos el verso 5, hermano. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Yo aquí quisiera ir a pasajes anteriores del mismo libro para que podamos definir qué significa buscar a Dios. Aquí encontramos en el verso 5 que él buscó a Dios y persistió, dice, ¿no? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. En estos días buscó a Jehová y él le prosperó. Si yo le preguntara qué es buscar a Dios, podríamos tener nosotros unas definiciones importantes, pero me gustaría ir a la Biblia para que veamos qué dice la Biblia sobre este punto, ¿sí? Vamos ahí mismo al libro de Segunda de Crónicas, pero capítulo 7. Capítulo 7. Es importante dejar que la Biblia defina estas expresiones para que nosotros podamos tener una mejor comprensión. Estuve el día sábado dando un estudio, un seminario acerca de la búsqueda de Dios, así que si usted quiere profundizar en este aspecto sobre el libro de Crónicas y la búsqueda de Dios, pues lo puede ver en la meditación bíblica, en el portal
portal de meditación bíblica de Facebook y de YouTube también. En el Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice de esta manera. Es uno de los versos más importantes o más conocidos de este capítulo 7. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Si nosotros vemos el verso 14, habla de humillarse. ¿Cuál es el contexto de de este capítulo 7, verso 14? ¿Quién construyó el templo, hermanos? Salomón. ¿Sí? Eso lo leímos al principio de Segunda de Crónicas. Lo que sigue de la historia de construir el templo es que Salomón ora a Dios, hace una oración a Dios. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo 6. Pero después, en el capítulo 7, ante la oración de Salomón y la dedicación de ese templo, Dios le responde a Salomón. Entonces, el capítulo 7 es la respuesta de Dios a la oración de Salomón, a la dedicación del templo. Y entonces Dios le dice de esta manera a él y a todo el pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué hacen? Y oraren, y buscaren, ¿qué, hermanos? Mi rostro. ¿Y qué más? Y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré, ¿qué? Desde los cielos. Si nosotros buscamos una definición de la expresión buscar a Dios o buscar a Jehová, Dios mismo nos puede decir a través de este pasaje qué significa buscar. Humillarse, orar, ¿dónde? En el templo. ¿Qué más? Convertirse de sus malos caminos. O sea, un reconocimiento de pecado. Un reconocimiento de la situación en la que estamos. Se puede decir así, de esa manera. Entonces, buscar a Dios es ir a su templo o ver hacia su templo, humillarse, ir ante Él humillado, no altivo. Y aparte de ser una persona que se humilla, es una persona que reconoce su condición delante de Dios y clama por perdón. Eso es lo que está diciendo aquí. Si nosotros vamos a otro texto, en el capítulo 14, vamos a avanzar un poquito hasta el capítulo 14. En el verso 4, dice así el verso 4, dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra, ¿qué? La ley, ¿qué? Y sus mandamientos. Aquí estamos viendo otro rey, el rey Abías, perdón, no, el rey Asa. Entonces estamos viendo al rey Asa, ¿y qué estamos viendo en el verso 4? Este rey manda al pueblo de Judá ¿a qué? A que busquen a quién, a Jehová. Pero ¿qué dice después? Dice que pusiese por obra la ley y qué, y sus mandamientos. Entonces la búsqueda de Dios es ir a su templo, buscar humillado el perdón de Dios, orar a Él, pero también al mismo tiempo buscar a Dios significa vivir bajo sus mandamientos. Si vamos al capítulo 17, verso 3. Dice el verso 3: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a quiénes, a los Baales. Entonces, parte de buscar a Dios también es no buscar a otros dioses, ¿verdad? Entonces, es humillarse, es orar a Dios en su santo templo, es convertirse de sus malos caminos, reconociendo su condición, es guardar sus mandamientos y es no ir tras otros dioses. Si podemos definir la búsqueda de Dios, en realidad a eso se refiere. Cuando habla de que una persona busca a Dios, es una persona que vive bajo sus mandamientos. Es una persona que va y busca a Dios en su templo, humillándose, buscando el perdón de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y es una persona que en lugar de ir hacia otros dioses, clama a Jehová. Vamos a ver otro pasaje más. Capítulo 19.
Verso 3. Capítulo 19, verso 3. Dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar ¿a quién? A Jehová. Entonces, volvemos a ver esta expresión, buscar a Jehová, y al mismo tiempo que está quitando esas imágenes de acera, ¿no? La idolatría. Entonces, estamos haciendo un conjunto de explicaciones que puede dar la Biblia acerca de lo que puede referirse a esa búsqueda de Dios. Mientras una persona busca a Dios, se humilla, va a Dios, convirtiéndose de sus malos caminos, arrepintiéndose de su maldad, es una persona que busca vivir en los mandamientos de Dios. Es una persona que busca ir solamente a Dios en fidelidad y no buscar a otros dioses, destruyendo, dice aquí, en las imágenes de acera. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 20, verso 3, dice el verso 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ¿cómo? Ayuda. Entonces esta parte también es parte de esa búsqueda de Dios, ¿no? Cuando estemos en situaciones difíciles, es clamar a Dios y buscar a Dios para que Él muestre ayuda a nosotros. Y por último, en el capítulo 26 que nosotros leímos, en el verso 5, dice, pero el verso 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, en estos días en que buscó a Jehová, que Él le prosperó. Entonces, vemos esta parte, ¿no? Este hombre, el rey Usías, buscando a Dios, y en cierta manera podemos decir que fue una persona que buscó a Dios en este aspecto, humillándose delante de Dios. Fue una persona que buscó a Dios en el sentido de vivir bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos y todo lo que vimos anteriormente. Pero cuando vemos el capítulo 5, perdón, el verso 5, dice que esa búsqueda de Dios le prosperó en algo a él. O sea, fue próspero. Pero ¿en qué prosperó realmente? Si vemos el verso 6, mire lo que vemos del verso 6 en adelante. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Capnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de ¿qué? De los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los ¿qué? Amonitas. Entonces, ¿cómo lo prosperó Dios? ¿De qué manera prosperó Dios a este hombre, a este rey? ¿De qué manera? Si nosotros vemos, lo prosperó ¿cómo? Dándole victoria de ¿qué? De sus enemigos. Verso 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente ¿qué? Poderoso. ¿Poderoso en qué? ¿Poderoso en qué? En la guerra. Estamos hablando de guerra. Verso 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a todas las esquinas. ¿Y las qué? Y las fortificó. Entonces empezó a fortificar todas sus ciudades. Cuando hablamos de fortificar todas las ciudades, estamos hablando de hacerse fuerte para la guerra. Verso 11, verso 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Zafela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. 11. Tomó también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con las listas hechas por mano de Jehiel, escriba, y de mano del gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600.
Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra ¿quiénes? Contra sus enemigos. Entonces, cuando hablamos el verso 5, vamos a volver a leer el verso 5. Vamos a leerlo juntos, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, que él le prosperó. Cuando hablamos de prosperidad, según el contexto, ¿de qué estamos hablando? Todo desde el verso 6 hasta el verso 13, exceptuando el verso 10, habla de guerra, habla de fortificaciones, habla de victoria de sus enemigos. ¿Sí? Entonces, la prosperidad que vemos aquí es basada en la victoria que Dios le daba de sus enemigos. Se hizo un ejército grande, fortificó las ciudades. ¿Para qué? Para hacerte más fuerte en la guerra. Verso 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corzoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, ¿cómo, hermanos? Maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién es el que hizo todo esto en la vida de Usías? ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Porque este hombre que hizo buscó a Dios. Buscó a Dios. ¿Qué significa que buscó a Dios? O sea, significa que era una persona que iba al templo, se humillaba delante de Dios, era una persona que reconocía su condición, una persona que buscaba vivir bajo los mandamientos de Dios, era una persona que mostraba fidelidad a Dios, no yéndose tras otros dioses, Baales, Acera, como lo menciona aquí. Era una persona que guardaba los mandamientos de Dios. Y Dios lo prosperó. ¿Cómo? Dándole victoria, ¿de qué? De sus enemigos. En esta parte, hasta esta parte, yo quiero hacer una alusión al Nuevo Testamento. ¿Cómo lo tendríamos que ver nosotros en realidad, esta parte? Si nosotros vamos a Efesios, este pasaje lo tenemos que recordar siempre, hermanos. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Ahora, ¿para qué tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Verso 11. Leemos juntos el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Por qué tenemos que tomar esa armadura de Dios? ¿Por qué? Verso 2. Leemos juntos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, puesto que estamos en una guerra, y esa guerra no es contra carne y sangre, o sea, ¿qué significa carne y sangre? No es contra otra persona, no, contra nadie. Fuera de nosotros la guerra no existe. ¿La guerra dónde está? En nosotros. La batalla, según Gálatas, aparte el pasaje, así con su mano, y vamos al libro de Gálatas para que veamos lo que menciona el libro de Gálatas.
capítulo 5. Dice el verso 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y lo que sigue lo leemos juntos, dice, y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de ¿qué? De la carne. 17, ahora vamos a ver por qué está diciendo esto Pablo en Gálatas. ¿Ya todos lo tienen? Gálatas capítulo 5, verso 17, leemos juntos, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué? Lo que queréis. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Dónde está la guerra? Entre los deseos de la carne y el espíritu. O sea, nosotros, dice la Biblia, que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía nosotros batallamos con nuestra carne. Y todos los días batallamos entre hacer la voluntad de la carne y hacer la voluntad de Dios, del Espíritu. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Es esa la lucha. ¿Dónde está? ¿Fuera de nosotros o dentro de nosotros? ¿Dónde? Está aquí en nuestra mente. Aquí está el campo de batalla. Hago mi voluntad, satisfago mi carne o me niego a mí mismo y hago la voluntad de Dios para que Él gobierne mi vida. Esa es la lucha que tenemos todos los días. Por eso, cuando vamos a Efesios, en el capítulo 6, nos dice que esa lucha no es contra otra persona, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un enemigo que no vemos, es un enemigo que está contra nosotros, y por eso el autor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice en el verso 10, vamos a volver a leer el verso 10, capítulo 6, verso 10, todos juntos, dice, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza, el poder para poder vencer en esa guerra? ¿En dónde, hermanos? En Dios. En la búsqueda de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, vamos a mostrar otro pasaje. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. En el verso 9. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Dice a lo que fuimos llamados. O sea, usted, hermano, ¿a qué fue llamado? Como cuando creyó en Cristo Jesús. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, ¿a qué fue llamado? Tenemos dos llamados, pero este llamado en el verso 9 dice de esta manera. Leemos juntos el verso 9, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la palabra, entonces leemos juntos, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué, hermanos? A la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿qué? Nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. ¿Con quién? Con nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de esa comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa esa comunión? Esa relación. Una relación continua con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos fortalecidos para poder vencer la guerra y la batalla. Cuando nosotros vemos en Crónicas las guerras y las batallas, que estos reyes fueron bendecidos en batalla, dándoles victoria de sus enemigos y fortificaron ciudades y todo eso, traiga a su mente estos pasajes. ¿Para qué? Para que esas batallas las relacione con lo que usted está viviendo todos los días, con su carne, con el mundo, con Satanás. Porque lo que está en el mundo, dice Juan, ¿qué son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué? Y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. ¿Y qué hace el mundo? Viene contra nosotros. Porque ¿quién está detrás del mundo? ¿Quién? Satanás. Y viene y nos ataca, ¿cómo? Conforme a nuestros deseos, nuestras pasiones. Entonces,
Si nosotros aplicamos lo que vimos con Usías, él buscó a Dios y Dios le prosperó, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa comunión con Dios, con Cristo, y tenemos esa comunión con Él, ¿qué va a hacer, qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Cristo con nosotros? Nos va a fortalecer, nos va a dar poder para ¿qué? Para vencer esa guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Y dónde está esa guerra? En nosotros. ¿Y cuál es esa guerra? Satisfacer nuestra carne o hacer la voluntad de Dios. Y si tenemos esa comunión con Dios, Él nos va a prosperar para que nosotros tengamos las fuerzas para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y así neguemos nuestra carne. Es de esa manera podemos aplicarlo lo que estamos viendo en Crónicas. Tomando en cuenta esto, vamos a regresar a Crónicas y vamos a ver un episodio muy triste. Vamos a regresar al mismo capítulo 26 del libro de Crónicas. Todos ustedes seguramente ya leyeron este pasaje y es algo que se vuelve a repetir interesantemente. Capítulo 26. Dice el verso 16. Leemos, ¿ya están todos el verso 16? Vamos a leer juntos con cuidado el verso 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Antes de profundizar en este pasaje, hay algo que usted debe de notar que se repite entre el capítulo 26 y el capítulo 24. Hay algo muy similar. Mire, esto no es nuevo. Vemos que los reyes imperfectos, todos los reyes que hemos estado viendo hasta este momento son imperfectos, todos. En algún momento, sirvieron a Dios, son reyes buenos que sirven a Dios, pero en determinado momento de su vida se apartan y dejan de buscar a Dios. Pero últimamente hemos visto esto y nos llama la atención en el capítulo 24 porque se asimila al capítulo 26. ¿Por qué? Aquí estamos en el capítulo 26. Vamos a leer otra vez el verso 5, que es muy importante. Ya lo tiene el verso 5, dice, y persistió en buscar a Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? En los días de ¿qué? De Zacarías. Los que estuvieron aquí el domingo, o si no ha visto la predicación del domingo, vea la de predicación del domingo. Profundizamos en el capítulo 24. Y si nosotros vemos el capítulo 24, vemos el verso 1 y dice lo siguiente. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Verso 2. Leemos juntos el verso 2. Dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, que el sacerdote. ¿Sí se da cuenta la similitud? A ver, vamos a ver. Por si acaso no se ha dado cuenta de la similitud, vamos al 26:5. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de ¿quién? De Zacarías. ¿Sí? Usías busca a Dios y persiste en buscar a Dios en los días de ¿quién? De Zacarías. ¿Relación con quién? O sea, similitud. ¿Con quién? Con Joás. Joás en el capítulo 24, verso 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de ¿quién? De Joiada el sacerdote. Quiere decir que tanto Joás como Usías tenían una persona que estaba en cierta manera enseñando, guiando, espiritualmente hablando, para que estas personas buscaran a Dios.
para que estas personas buscaran a Dios. Pero si recordamos el capítulo 24, cuando nosotros vamos, el verso 15 del capítulo 24, vamos a ver lo que pasó y dice que cuando muere Joiada. Dice el verso 15, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Verso 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Verso 17, ahí sí vamos a leer juntos. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Verso 18, importante, todos, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Entonces vemos que en el tiempo de Joiada, Joás sirve a Dios, busca a Dios, este muere y entonces Joás se corrompe. Capítulo 26. ¿Qué dice el verso 5? Y persistió en buscar a Dios, ¿cuándo? En los días de ¿quién? De Zacarías. Ok. La diferencia que hay entre el capítulo 24 y 26 es que no nos dice el capítulo 26 si muere o no muere Zacarías. Lo que sí nos dice en el verso capítulo 26, verso 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Entonces, viendo el capítulo 24, que se asemeja al capítulo 26, donde nos habla que ambos reyes al principio de sus reinados tuvieron personas que influían en ellos para que buscaran a Dios. Pero si en el caso del capítulo 24, hablando del rey Joás, Joiada el sacerdote muere y éste se corrompe, podemos entender que cuando Usías se corrompe, ¿por qué fue? Porque seguramente Zacarías, quien influía en él, algo pasó, ya no está. Y entonces este hombre, ¿qué dice? Verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él, ¿cuántos? 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, leemos juntos lo que le dijeron, hermano, dice, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, fíjese cómo nos menciona la Biblia aquí. Este hombre busca a Dios, es tan prosperado en la guerra y tan próspero su reinado que perdió la cordura. Llegó un momento en el que quiso entrar al templo él mismo para ofrecer incienso. ¿Qué significa esto? Hermanos, la búsqueda de Dios. Él quiso buscar a Dios, perfecto. Lo quiso hacer a su modo y a sus medios y conforme él quería. Pero el pasaje es bien claro. Entra en el templo, él no debía de entrar al templo a ofrecer sacrificio, a ofrecer incienso. ¿A qué llegaba? ¿A qué era lo que llegaba él y todo el pueblo al templo? A ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Para el perdón
de sus pecados. Los únicos que podían entrar en el santuario, hermanos, eran los sacerdotes. Por lo tanto, este hombre, dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué? Se enalteció. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando es fuerte su corazón se enalteció. Quiso entonces agradar a Dios, pero lo quiso hacer ¿cómo? A su propia manera, conforme a sus propios deseos, no siguiendo lo que Dios les había mostrado, que era a través de quién, de los sacerdotes. ¿Cómo nosotros podemos ver esta parte? ¿Qué significa? ¿Fue tan desagradable para Dios esta acción de Usías? Dice el verso 19, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, leemos juntos lo que sigue, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente delante de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Dice el verso 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido. ¿De qué, hermanos? De la casa de Jehová. Y Joram su hijo tomó cargo de su casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta parte? Que esto que hizo a Usías, de entrar al templo, hermanos, y desobedeciendo la ley de Dios misma, él entra al templo para ofrecer sacrificio. Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que pudo haber motivado a este hombre a hacer estas cosas? Obviamente, lo que la Biblia nos dice es que su corazón se enalteció. Pero ¿por qué entrar al templo y buscar él mismo ofrecer incienso? ¿Por qué? ¿De qué manera podemos entender esta parte? Me gustaría que fuéramos al Nuevo Testamento, hermanos, y viéramos algo que es muy importante. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 2. Verso 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19, respondió Jesús y le dijo, leemos juntos lo que dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20, yo leo, hermano, sígalo con su vista, dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo que, de su cuerpo. Cuando nosotros vemos el templo en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, es Jesús ese templo. O sea, ese templo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Jesús. Entonces, el templo del Antiguo Testamento es una sombra ¿de quién? De Jesús mismo. Ahora, Jesús, aquí mismo en Juan, como templo, en el capítulo 14, vamos al capítulo 14, usted conoce perfectamente este pasaje. Capítulo 14,
Dice el verso 6. No, solamente vamos a leer el verso 6. Voy a leer desde el verso 5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Todos leemos el pasaje. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino, ¿por quién? Por mí. Entonces, recordemos el templo. A ver, vamos a recordar el templo. ¿Cómo estaba distribuido el templo? Cuando entrabas al templo, lo que te encontrabas era un altar de bronce. Y en el altar de bronce, ¿qué se hacía? Sacrificios. Los sacrificios. Hasta ahí, ese era el lugar donde cualquier persona común podía llegar con su animal. Después del altar del sacrificio estaba el lavacro, donde estaban el agua para que los sacerdotes se lavaran para que pudieran entrar a el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos. La primera parte del tabernáculo al entrar estaba, por un lado, estaba los panes, la mesa de los panes de la proposición, y por otro lado el candelero. Al entrar estaba así, el candelero y los panes. Y enfrente, hermanos, estaba el incensario. Del incensario había un velo, y pasando el velo estaba el arca. Bueno, eso significaba como un camino. ¿Hacia dónde? En donde estaba el arca se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Sí? Todos los utensilios, todo el templo, porque así estaba el templo, ¿quién dijimos que es? Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré, ¿qué? En 3 días. El templo es Jesús. Entonces, todos esos utensilios y todo ese templo, ¿qué significaban? ¿El camino a quién? ¿El camino a quién? Al Padre. Mire, vamos al libro de Hebreos. Capítulo 6. Verso 19. Capítulo 6, verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro de ¿dónde? Del velo, dice, ¿no? ¿Se acuerdan del cualquier velo? El que divide el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Dice el verso 20, donde Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entró por nosotros, ¿cómo? Como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, para que nosotros podamos llegar a Dios, es por medio de ¿quién? De Jesucristo, Jesús. ¿Sí? Y dice que Él entró como precursor. Esta palabra precursor significa que Él entró primero que muchos. Significa que nosotros podemos entrar donde Él entró. A ver, vamos al capítulo 10. Busque el capítulo 10. Verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofensa por el pecado. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice, hermanos? Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por dónde? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Leemos juntos lo que sigue. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Entonces, Jesús es el camino al Padre, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo lo vemos? A través del templo. ¿Qué hacían? ¿Quién eran los únicos que podían entrar? Los sumos sacerdotes y los sacerdotes. ¿Jesús qué hizo? Abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Dónde? Hasta el lugar santísimo. Ahora vamos al capítulo 8 de Hebreos. Verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos. A ver, otra vez lo voy a volver a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. ¿Dónde, hermanos? A la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos. Entonces Jesús entró. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde entró? En los cielos. ¿Dónde tenemos nosotros entrada, hermanos? En los cielos. ¿Por medio de quién? ¿De quién, hermanos? De Jesús. Lo que vemos con Usías, él, enaltecido en su corazón, por lo que Dios le había dado, porque ni siquiera el pasaje dice que por sus fuerzas, sino por lo que Dios le había dado, todas esas victorias, todo ese reino glorioso que Dios le permitió tener, ¿qué le hizo? Hacer un lado al sacerdote, a los sacerdotes, y él tratar de llegar a Dios por medio de qué? ¿De qué? De él mismo, de sus fuerzas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué para nosotros? ¿Qué sería lo que hizo Usías? Es quitar a Jesús de la ecuación para nosotros poder acercarnos por nuestros méritos. ¿A quién? A Dios. ¿Eso se puede, hermanos? No. Es imposible llegar al Padre por nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo, ¿cómo? Ni aún uno. Entonces, cómo queremos acercarnos a Dios si no somos justos? Dice el verso 11: no hay quien entienda. ¿Qué sigue diciendo? No hay quien busque a Dios. La realidad del hombre, ¿cuál es? Es esta. Verso 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué? No hay que ni aún uno. ¿Cómo entonces nosotros queremos acercarnos a Dios y quitar a Jesús si Él es la única manera, el único camino al Padre? Para solucionar esta situación del hombre que está perdido, dice el verso 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios.
testificada por la ley y por quiénes y por los profetas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién, hermanos? En Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay, ¿qué? Diferencia. Para todos los que creen en Él. ¿Qué significa esto de la justicia de Dios? Bueno, Dios es un Dios justo. Y Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si no hay justo ni aún uno y todos se desviaron y todos son pecadores, ¿qué merecen? La ira de Dios, la muerte. Pero Dios, en su misericordia, manda a su Hijo Jesucristo para que pudiera morir por nuestros pecados, y al morir por nuestros pecados, nosotros al creer en Él, seamos salvos. Pero ¿cómo se manifiesta esa justicia? Bueno, pues entonces Dios permitió que nuestro Señor Jesucristo pagara el pecado de todos nosotros. Y entonces en Jesús Dios descargó la ira y el juicio que todos nosotros merecíamos. Por lo tanto, ¿cómo podemos quitar a Jesús y querer nosotros ahora, como creyentes, pensar que por nuestros propios medios podemos acercarnos e ir a Dios? ¿Cómo? No se puede. No se puede. Entonces, cuando nosotros vemos esta acción de Usías, sin entendimiento, sin comprensión de la palabra, es como si una persona como nosotros, que venimos a la iglesia, que vamos a la palabra, que estamos yendo a la palabra, creamos ahora que por nuestros propios esfuerzos podemos ir a Dios y acercarnos a Dios, quitando a Jesús de en medio. ¿Cómo puede ser? Por eso tenemos que entender esta parte. ¿Cómo puede vivir una persona, un creyente, hermanos, buscando esta parte? Dice Efesios, busquemos el libro de Efesios. Capítulo 2. Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es quien, de don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que podemos acercarnos a Dios. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 8. Búsquelo. Le vamos a ver el verso 1. Miren el verso 1 que dice. Leemos juntos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ok, lo primero que dice el verso 1 es, ninguna condenación hay para los que están como en Cristo Jesús. Ahora, esos que están en Cristo Jesús, ¿cómo caminan? ¿Cómo andan? ¿Cómo viven? Según lo que dice aquí, no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Por qué? Verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son, hermanos? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Una persona que vive en la carne no puede vivir bajo los mandamientos de Dios. Es imposible. Verso 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios.
Entonces, ¿por medio de quién agradamos a Dios? Hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo ver a Usías? Bueno, era una persona que fue influenciada por el sacerdote, por Zacarías, que era una persona dice que era como un tipo profeta, tenía una comunión con Dios. Y entonces, al tener esa relación, Usías con este profeta buscaba a Dios. En el momento que faltó, vio la realidad en su vida. ¿Qué hizo? Se metió al templo y quiso buscar a Dios a través de qué? De sus propios medios. ¿Sabe quién hace eso? Vamos a Lucas, busca. Vamos terminando. Lucas. Capítulo 16. Perdón, capítulo 18. Capítulo 18. 9. Verso 9. Dice, vamos a leer juntos este verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. ¿A quién se los dijo? A unos que confiaban, ¿a qué? En sí mismos como qué. Hermanos, ¿por qué entró Usías al templo? ¿Por qué? La única manera de explicar eso es que él se creía justo para hacer lo que él iba a hacer. Es la única manera de entender eso a este hombre. O sea, perdió la cordura, eso sí. Tanto creció y se vio bendecido por Dios que llegó el momento en el que dijo, pues yo soy bueno. Y si soy bueno, yo puedo hacer lo que hace el sacerdote. Puedo entrar al templo y ofrecer incienso a Dios. La única manera de explicarlo, yo creo que seguramente hay muchas maneras de explicarlo, pero la manera en que yo puedo explicar esa acción de él es que este hombre se creyó justo, bueno. Y entonces aquí vemos en el 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno que era fariseo y el otro que era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo, hermanos? Ladrón, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces este hombre se creía justo en relación a qué? Al publicano. Pero ¿qué es lo que a él le hacía justo según entre comillas? ¿Qué es lo que le hacía justo? Que no era como los otros hombres. Él no se miraba como los otros hombres, que no era ladrón, ni injusto, ni adúltero, ¿no? Ni siquiera como este publicano. Verso 12, leemos juntos el verso 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hasta ahí. ¿Esto qué le hacía a él? Sentirse justo. Entonces este hombre se creía justo, ¿por qué? Por sus obras, por sus medios, por sus méritos que él decía que tenía. Es una persona, aquí muestra una persona soberbia, ¿o no es cierto, hermanos? Altiva, que menosprecia. Verso 12, verso 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Verso 14, os digo que éste descendió a su casa, como hermanos, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilda será enaltecido. ¿Qué es lo que pasó con Usías? Se enalteció, llegó a creerse justo. ¿Por qué? El pasaje dice que fue tan próspero, era tan fuerte, se sentía tan fuerte, que llegó el momento en decir, bueno, soy bueno y me voy a acercar a Dios por mis propios esfuerzos. Ah, aquí lo vemos. Hermanos, usted y yo no podemos quitar a Jesús de nuestras vidas para poder llegar a Dios. Es al contrario. Siempre tenemos que recordar que es a través de Jesús que podemos nosotros acercarnos a Dios. Y es a través de Jesús que somos gratos a Dios. Y es a través de Jesús que Dios puede mirarnos a nosotros. Porque su justicia ha puesto en nosotros a través de la fe en Cristo. De lo contrario, ¿qué podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Qué? Nada. Si no nos humillamos delante del Señor, como Él dijo, la respuesta de Salomón a lo que, perdón, la respuesta de Dios a Salomón cuando oró para la dedicación del templo, ¿qué fue? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos y orare, entonces yo oiré desde los cielos. Por último, vamos a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Dice Juan, capítulo 15. Yo soy, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Siempre el fruto en la Biblia, hermanos, es la obediencia. Siempre. Siempre va a ser la obediencia a su palabra. Siempre. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4 leemos juntos, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Leemos juntos todos, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Es a través de Jesús. Únicamente a través de Él. La fe en Él. No podemos ir al Padre, acercarnos al Padre, ser gratos al Padre, sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos pensamos que somos? Si usted piensa, escúcheme, si usted piensa, miren lo que le voy a decir, que usted fue más grato hoy a Dios al venir aquí, se equivoca. Y le voy a decir por qué. No me malentienda. Lo que hizo es perfecto, está muy bien. Congregarse es parte de las cosas que nosotros hacemos. Pero esas cosas que hacemos, no las hacemos para obtener el favor de Dios. Porque el favor de Dios ya lo tenemos. ¿A través de qué? De la fe en Cristo Jesús.
El libro de Efesios dice que somos bendecidos con todas bendiciones espirituales a través de Cristo. Por lo tanto, ya no, ya Dios ha derramado todo lo que tuvo que derramar en nosotros, su gracia, misericordia, favor, bondad, todo. Por lo tanto, el ejemplo que les estoy dando es venir a la iglesia. ¿Qué significa entonces venir a la iglesia? O sea, cuando vienes, no eres más acepto a Dios. No, no, no. No es que vienes y es que Dios me va a poner asistencia y los que son asistentes y puntuales tienen bono al mes. No, 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 hermanos. Entendamos, lo que nosotros hacemos ahora es simplemente una respuesta de gratitud ante Dios. Es una obediencia a Él. ¿Por qué? Porque ya hemos obtenido esa salvación. Entonces no hay nada, nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. No sé si me explico. Cuando Dios lo escogió, desde antes de la fundación del mundo, lo amó. Eso significa, hermano, que lo amó con todo el amor que Dios puede tener por usted. Todavía ni siquiera nacía usted y Él ya lo había amado. Dígame, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué podemos hacer nosotros? Humanamente hablando, que podamos decir, con esto Dios me va a amar más, me va a bendecir más. ¿Con qué? A ver, dígame con qué. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos a Dios siempre? Humildes, humillados, reconociendo quiénes somos. Eso es lo que Usías no ha entendido. Él pensó que, yo soy bueno, toda la gente me ve y, wow, voy al templo y que va a hacer sus ridiculeces. ¿Cómo terminó? Hermanos, la lepra es un sinónimo en la Biblia de la inmundicia. Este hombre fue declarado inmundo por todos los días de su vida. Un hombre que al principio comenzó buscando a Dios. Que no nos pase lo mismo. Todos los días vaya y tenga esa comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Amén, hermanos.